Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos, una vez más, en este precioso tiempo que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Agradecidos con Él por permitirnos estos espacios, estas transmisiones donde realmente el nombre del Señor es exaltado, glorificado, donde el nombre de nuestro buen Dios es puesto en alto por medio a través del Espíritu de su palabra. Un saludo muy especial para todas las personas que se están uniendo a esta transmisión en esta tarde, las familias, la iglesia que se reúne allá en cada uno de sus casas, de sus hogares. Un abrazo especial para cada uno de ustedes. Que este sea un tiempo precioso en el Señor, que Dios nos abra el entendimiento durante todo este tiempo de transmisión, que su palabra pueda quedarse como un sello en cada uno de nuestros corazones, que podamos estarlo abrazando y que nuestros corazones se conviertan en casas, en habitaciones y en moradas, donde Dios pueda venir, morar y habitar con cada uno de nosotros. Que este sea un tiempo donde nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento del Señor y que podamos estar viendo, que podamos estar escuchando y que podamos estar entendiendo el destino y el propósito para el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados y creados por nuestro Dios. Así que vamos a disponer nuestros corazones, nuestras vidas, y vamos a encomendarnos a Él durante todo este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su guía, su dirección, y vamos a descansar en sus brazos preciosos, en su gloriosa, dulce y maravillosa presencia. Así que allí donde usted se encuentra, vamos entonces a entrar con gratitud delante de nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a tener este tiempo en oración delante de nuestro Señor, dándole gracias a Él, y vamos a pedirle al Señor que nuestros corazones sean abiertos durante toda esta tarde y que lo precioso de su palabra pueda quedarse en nuestros corazones como un sello, que ella se pueda quedar afirmada totalmente en cada uno de nosotros. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, por tu bondad, por todo el cuidado tuyo manifestado a nosotros. Gracias, Señor, por tus muestras de afecto, de cariño, Señor. Y gracias porque a la fecha tu fidelidad, Padre, está basada, según tu palabra, Señor Dios de los cielos, en el llamado que nos has hecho para tener comunión, Señor, cada uno de nosotros contigo, por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada vida, gracias por cada hogar, gracias por cada familia, Padre. Que tú, Señor, inquietas en sus corazones, que tú, precioso Dios, estás haciendo cosas extraordinarias al interior de cada uno de ellos. Que todo este tiempo, Señor, tu palabra corra, tu palabra sea glorificada. Que todo este tiempo, Señor, tú le abras espacio a nuestros corazones y que podamos nosotros crecer en este glorioso y maravilloso conocimiento, Señor. Ábrele lugar a nuestro hombre interior y danos la gracia, Señor, de poder estar disfrutando y deleitándonos en la vida y en el espíritu de tu preciosa y maravillosa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, maravilloso y precioso Espíritu Santo de Dios. Que durante todo este tiempo, Señor, nuestros corazones, Padre, puedan, Señor, estarse identificando con el espíritu de tu preciosa y maravillosa palabra. Quedamos muy agradecidos contigo, precioso Dios, en esta tarde, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Rey eterno en gloria, Padre. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, nuevamente buenas tardes entonces para todos ustedes. Vamos a estar entonces abriendo la palabra del Señor allí en su casita, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo número 3, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a estar viendo el capítulo número 3 de esa carta tan preciosa y tan maravillosa. Esta es una carta que ha sido escrita para ayudar a edificar y a desarrollar a los creyentes. Fue precisamente establecida para ello. Y hoy día el deseo de Dios es continuar haciendo en cada uno de nuestros corazones lo mismo. Todas estas cartas, y esta carta a los Colosenses tiene esa particularidad: ayudar al creyente por el Espíritu a desarrollar y a edificar nuestras vidas en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo número 14 al 17, dice así el Señor: sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios está bendecida, preciosa iglesia de nuestro Señor. Muy bien. Hay algo que se llama recriminación. Y cuando uno ve, digamos, no solamente la gente afuera, sino también el pueblo del Señor, mucha de esta recriminación puede estar siendo de parte nuestra hacia otros, de otros hacia cada una de nuestras vidas, pero también he visto que hay mucha recriminación de nosotros mismos contra nosotros mismos. Y cuando hay ese tipo de recriminación contra nosotros mismos, entonces el problema que se corre es que puede levantarse una fortaleza al interior de cada uno de nuestros corazones. Allá se puede generar una batalla y un conflicto al interior de cada una de nuestras vidas. La palabra recriminación significa enrostrar una acción o una actitud a una persona. También puede tener una palabra sinónima que puede ser confrontar. Y cuando una vida en naturaleza es recriminada, desde este punto de vista, enrostrar una acción o una actitud a una persona o ser confrontada, si no logramos percibir lo que hoy el Señor nos va a abrir a través de su palabra en cada uno de nuestros corazones, entonces les decía hace unos segundos atrás, el riesgo que se corre es que pueda levantarse un conflicto al interior del corazón, una guerra, ¿sí?, al interior de cada uno de nosotros. Entonces, mientras ese conflicto se va levantando en nuestros corazones por no entender una confrontación o por no entender de pronto una recriminación, entonces el riesgo que se corre es que el enemigo, como ya se levantó una fortaleza al interior del corazón porque hay un conflicto, hay una batalla, vamos a empezar a creer mentiras. Y cuando empezamos a creer mentiras o a escuchar una voz extraña a la del Señor, van a empezar a existir un dominio sobre cada uno de nosotros. Y nos vamos a convertir en personas que vamos a ir siendo sacadas fácilmente de lo que Dios tanto quiere con cada uno de nosotros en las circunstancias donde Dios muchas veces nos confronta o nos corrige o nos disciplina como el Padre que Él es. Entonces Dios nos confronta, pero el creyente, porque esto es más a nivel del pueblo del Señor, cuando Dios nos confronta, tú no puedes perder de vista algo. Dios te confronta y me confronta, pero Dios no está bravo conmigo. Dios no está enojado conmigo. Dios nos sigue amando. Y quiero decirte esto para que haya una sanidad en tu corazón, por decirlo de alguna manera. Yo puedo ser confrontado por el Señor, pero Dios no deja de estar conmigo. Y no podemos olvidar esto, porque creo que aquí es donde el enemigo le ha ganado mucho espacio a la iglesia del Señor en su corazón. Porque pensamos que cuando recibimos una recriminación, ¿sí?, que ya dijimos que es enrostrar una acción o una actitud a una persona, o cuando somos confrontados, en este caso a través de nuestro Señor, porque Dios necesita confrontar nuestras vidas, el enemigo le hace entender a esa persona que el hecho de que Dios la haya confrontado o recriminado, viendo lo que el Señor nos está queriendo abrir en esta tarde, el enemigo nos hace entender que Dios ya no nos ama, o que Dios está enojado con nosotros, o que Dios no nos quiere a nosotros. Y yo tengo que decirte que es totalmente todo lo contrario. El hecho de que Dios nos confronte a nosotros nos hace entender que Él no está enojado, que Él no está bravo con nosotros. Tú y yo podemos ser confrontados por Dios y Dios continuar siendo quien es Él para nuestras vidas, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro ayudador, el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos levanta y el que nos fortalece. Entonces, quiero que no olvides durante toda esta transmisión este principio maravilloso. Dios me confronta, pero está contento conmigo y está contento también contigo. Entonces,
cuando yo voy entendiendo esto de ser confrontado por Dios por medio de su palabra frente a aspectos que nosotros tenemos o consideramos, que creemos de pronto que son buenos a nuestra manera de ver las cosas, pero que nada tienen que ver con el corazón del Señor, Dios viene y confronta una vida y confronta un corazón. Y como el Señor sigue contento con esa persona, o sea, Dios sigue amando a esa persona, el deseo de Dios con esa persona a la hora de confrontarla es que entienda que Dios no quita su amor, pero que frente a tal manifestación de amor, el deseo de Dios es que esa persona caiga rendida frente a los brazos de nuestro Señor, frente a esos brazos maravillosos de Padre, frente a esos brazos extraordinarios de un ser que no me señala, que no me condena, que no me arrincona, que no me tira a mí al piso ni me deja allí, sino que por el contrario, aunque me confronta, Él me hace entender lo valioso y lo importante que sigo siendo para Él. Entonces, esto es vital entenderlo y abrazarlo en medio del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque como iniciamos, hay muchas recriminaciones contra nosotros mismos, de nosotros a otras personas, de otras personas hacia nosotros. Pero creo que cuando está la recriminación de nosotros mismos hacia nosotros mismos, el enemigo va a levantar esa fortaleza y nos va a hacer creer mentiras y va a levantar un dominio, o a ejercer más bien un dominio sobre cada uno de nosotros. Pero cuando Dios nos confronta a nosotros, Él no cambia su esencia, su carácter no cambia. Su carácter de amor, su esencia, sigue expresándola y manifestándola a través de cada una de nuestras vidas. Entonces manifiesta su amor en medio de nosotros, y con ese amor el deseo de Dios es que el creyente caiga rendido a los pies de Él. Entonces Dios, con todo este tipo de circunstancias, está buscando una sola cosa. Escúchame esto, por favor. Cuando tú y yo somos confrontados por el Señor, y que el Señor nos hace entender que no está enojado con nosotros, que nos sigue amando, aunque seamos confrontados por el Señor, Dios anhela algo allí en esos momentos, que tú y yo coloquemos nuestro corazón no en lo terrenal, sino en lo eterno. Una vez más, porque esto necesita ir quedando muy claro en nuestras vidas y en nuestros corazones, y oro a Dios para que esta palabra no se pierda y para que esta palabra sea abrazada al interior de cada una de nuestras vidas. Entonces, el anhelo y el deseo de Dios cuando somos confrontados, uno, es que el creyente entienda que Dios le sigue amando, que Dios no está enojado con ese creyente. Número dos, que Dios, aunque confronta nuestras vidas, nuestras acciones, nuestra actitud, Dios manifiesta y sigue derramando su amor en cada uno de nosotros. Entonces, mira qué tan especial esto del corazón del Señor. Y cuando yo voy entendiendo que Dios no está enojado conmigo, número uno, que Dios sigue manifestando su amor a nuestras vidas, número dos, ahora el deseo de Dios es que yo no me quede en lo terrenal con cosas, sí, sino que yo pueda colocar mi corazón totalmente en lo eterno. Entonces, cuando Dios me recrimina, tú y yo podemos escoger uno de dos caminos. Préstame mucha atención, por favor, en esta tarde, porque creo que esta es una palabra que muchos de nosotros la necesitamos escuchar hoy. Cuando Dios nos recrimina a nosotros, y quiero volver a definirle la palabra recriminar, que es enrostrar una acción o una actitud a una persona o ser confrontados. Entonces, cuando Dios nos recrimina, el creyente puede escoger uno de dos caminos. Hay un primer camino que es el camino de la ley, y hay otro camino que es el camino del Espíritu. La ley produce letra solamente, y la letra, ya tú y yo sabemos por la palabra del Señor, que nos mata, que es una asesina, que nos deja a nosotros totalmente arrinconados y que nos deja a nosotros sin esperanza. Entonces, cuando una persona es recriminada o confrontada por el Dios Todopoderoso, esa persona puede tomar este camino. Número uno, el camino de la ley, ¿sí? Y empiezo a ver solamente la condena. Siento que Dios me está señalando, siento que Dios está bravo conmigo, siento que Dios está enojado conmigo, siento que Dios ya no me ama. Y hoy el Señor nos está diciendo que Él me confronta,
pero está contento contigo, te sigue amando, te sigue anhelando, te sigue deseando. Lo que Él está buscando es que el corazón tuyo y mío, en ese momento que somos recriminados o confrontados por el Señor, en amor por Él, el corazón tuyo y mío no se quede ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, el camino de la ley va a venir y te va a sacar y te va a hacer tener conceptos errados y desdibujados frente al amor que Dios siente por tu vida y por la mía. Y ahí el enemigo entonces va a estar muy atento a eso. Pero número 2, cuando una persona es recriminada, puedo escoger también el camino del Espíritu. Entonces recuerda, la letra, ¿qué es lo que hace? Me mata. Pero ¿qué hace el Espíritu? Me vivifica. Entonces, cuando soy confrontado por Dios o cuando Dios recrimina a alguien, tú y yo podemos escoger caminar en la letra que me mata o caminar en el Espíritu que me vivifica. Y esa es una decisión que tú y yo necesitamos tomar. Y es muy posible que muchos no hayan entendido esto, pero hoy Dios nos está dando a nosotros la luz y la claridad por su palabra frente a este tipo de circunstancias. ¿Listo? Entonces no lo podemos soltar nosotros. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que en el mundo del Espíritu, porque es el deseo de Dios que tomemos esa decisión cuando somos confrontados por Él, que no tomemos el camino de la ley porque no nos va a ir bien, porque me voy a sentir señalado, me voy a sentir que la tiene, lo voy a volver personal, ¿te das cuenta? Y recuerda que esto no se trata de nosotros, recuerda que se trata de Dios. Entonces, cuando yo tomo la reprensión del Señor, la confrontación o la recriminación, como el Señor nos está enseñando en esta tarde, y escojo el camino de la ley frente a esa confrontación, vamos a sufrir y vamos a tener conceptos muy errados referente al amor, el cariño, la bondad y la dulzura de nuestro Señor. Pero cuando tomamos el camino del Espíritu, que es lo que realmente el Señor espera que nosotros tomemos, ¿sí? El Señor espera que en el mundo del Espíritu algo esté sucediendo en el corazón del creyente. Y el Señor lo dijo allá en el versículo número 14 de Colosenses 3. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Mira lo que dice el Señor y está esperando, que es el vínculo perfecto. La palabra en el original no lo habla así, dice el vínculo de la perfección. ¿Te das cuenta cómo cambia allí todo y cómo es de profundo y de maravilloso? O sea, la palabra en el original da a entender que es un ligamento, algo que queda totalmente pegado, ¿sí? Que queda totalmente conectado. Entonces, préstame mucha atención a esto, por favor. ¿Qué está esperando el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre? Que tú y yo, en el mundo del Espíritu, seamos revestidos del amor, escúchame, ¿sí? Que es el vínculo de la perfección. Y recuerda que la palabra perfección es la palabra madurez. ¿Listo? Entonces, el Padre está anhelando que tú y yo, cuando somos recriminados o cuando somos confrontados o exhortados o cuando somos corregidos o disciplinados por nuestro Dios eterno en gloria, el Padre quiere que tú entiendas que Él no te ha dejado de amar y que no está bravo ni que está enojado contigo, que está derramando ese amor y que está esperando que frente a tal expresión de amor, tú y yo caigamos rendidos, maravillados de ese ser, maravillados de un Dios tan extraordinario y un Padre tan maravilloso. Y Él quiere que nosotros coloquemos este corazón no en el camino de la ley, sino en el camino del Espíritu, en lo eterno. No me puedo quedar con el problema ahí, no me puedo quedar con esa circunstancia ahí, porque o si no voy a tener cosas contrarias en mi corazón referente a Dios, y no es lo que Dios realmente está buscando. Entonces el Señor espera que en el mundo del Espíritu tú y yo seamos revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces mira lo que el Señor está hablando allí. Y vínculo tiene que ver con algo que liga, que une. Si ves,
el vínculo no habla para nada de algo que quiera, sí, destruir o que quiera desconectar. Ahora, el vínculo hace de dos personas, hace una sola. Y el ejemplo claro de todo esto lo podemos nosotros hallar en el matrimonio. Entonces escúchame, si no me revisto del vínculo del amor, vamos a quedar nosotros hechos pedazos por ese tipo de circunstancias, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a decirnos a nosotros que como Dios como Padre nos confrontó, Dios como Padre nos recrimina a nosotros, y ya dijimos que es recriminar. Entonces siento que Dios está enojado conmigo, siento que Dios está bravo conmigo, siento que Dios ya no me ama, y mi corazón empieza a colocarse en lo terrenal, y es totalmente todo lo contrario. Dios te confronta, pero te sigue amando. Dios te corrige, pero sigue contento contigo. Derrama y manifiesta su amor, y el corazón tuyo y mío es necesario que se quede clavado en lo eterno, no en el asunto. No, porque si no lo voy a convertir en algo personal. Y recuerda que no se trata de nosotros, sino que se trata del Señor. Entonces, cuando Dios nos recrimina, necesito tomar ese camino. Como Padre le está esperando, el camino del Espíritu, para ser revestidos en ese camino del amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces, si no soy revestido de este vínculo, preciosa iglesia, del amor, vamos a quedar hechos trizas y pedazos. Entonces, si el amor permanece, es muestra de que el vínculo es perfecto, o sea, maduro. He estado madurando. He visto que Dios ha venido haciendo una obra en mi corazón, al interior de mi vida. ¿Por qué? Porque frente a las circunstancias no me quedo angustiado, no me quedo malhumorado, no cambio, como el Señor dijo en su palabra, por allá en el Salmo capítulo número 15, cuando está hablando acerca de aquellos que heredarán o habitarán en su tabernáculo. Quiero que me acompañe allá un momento, por favor, para que veamos allí en el Salmo capítulo número 15. Ese es un salmo precioso y maravilloso, es un salmo muy, muy hermoso del corazón del Señor. Salmo capítulo número 15. Entonces dice, los que habitarán, mira lo que dice, los que habitarán en el monte de Dios. Salmo capítulo 15. Mira lo que dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza a decir, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice el Señor, no resbalará jamás. ¿Te das cuenta? Aquel que jurando en daño suyo, no por eso esa vida cambia. Y de esto es de lo que se trata, preciosa iglesia del Señor. Entonces, si el amor permanece, el vínculo es perfecto. Y esto, si lo está transmitiendo el Padre, nuestro Dios como Padre a nuestras vidas, es menester de nosotros transmitirlo también a las demás personas. Si somos padres, a nuestros hijos; si son hijos, a los padres; si somos nosotros una congregación entre nosotros, en todo tiempo y en todo momento, en cada circunstancia, a todas las personas que Dios nos permita a nosotros, aún sabiendo que esa persona juró en daño mío, en contra. El Señor dice, aún aquel que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Imagínate, a esto se le llama el vínculo de la perfección, o sea, se ha madurado. Y cuando el amor permanece, nos damos cuenta entonces que el vínculo es perfecto, que es una persona madura, que es una persona que se ha dejado embellecer, tratar, procesar por el Señor como Padre. Entonces, si el amor permanece, el vínculo es perfecto. Si no hay amor, escúchame, entonces es producto de que lo que no existe en nuestros corazones es reconciliación con nuestro Dios.
Y entonces lo contrario a estar reconciliados es una irreconciliación, y eso es lo que va a existir en esa vida y en ese corazón. Si no hay amor frente a la confrontación y a la recriminación que mi Padre Celestial me hace, entonces si yo no soy una persona, ¿sí?, que tomo eso en amor, que no cambio, sino que entiendo que el Señor me sigue amando. Si yo entiendo lo contrario, de que frente a tal recriminación y a tal confrontación hecha por Dios a través de su palabra, Dios no me sigue amando, Dios no está interesado de mi vida, Dios está enojado conmigo, entonces el corazón se va a colocar en lo de acá, lo voy a tomar a manera personal, y va a existir, o esto existe más bien como producto de una irreconciliación que puede estar en tu vida y en la mía. Entonces no puedes olvidar esto: el reino de los cielos es el reino de las personas y de los corazones vencidos por el amor, rendidos frente a ese ser glorioso y a ese ser maravilloso. Este es el reino de los cielos, de hombres, de mujeres que están totalmente vencidos por ese amor glorioso, por ese amor extraordinario, por ese amor maravilloso. Y recuerda, como el Señor lo ha puesto en nuestros corazones, el amor triunfa donde la ley fracasa. Y esto no puedes olvidarlo. ¿Dónde triunfa el amor? Donde la ley fracasa. Donde triunfa lo eterno, lo espiritual. Donde la letra queda totalmente allá, para abrirle mi corazón al Señor, para decirle: Señor, de pronto puede que haya sido duro, o lo he sentido así duro, Señor, cuando me confrontas, o cuando siento una recriminación por parte tuya, Señor, perdóname, porque creí que estabas enojado conmigo y que ya no me amabas, Señor. Pero quiero que sepas algo en esta tarde: no puedes perder de vista que realmente el Señor te sigue amando y que no está enojado contigo. No puedes perder eso, porque o si no vas a tomarlo de manera totalmente personal. Entonces, ¿dónde triunfa el amor? Cuando la ley fracasa, cuando coloco toda mi esperanza, o cuando tomo el camino del Espíritu, es donde el amor triunfa. Donde estoy siendo recriminado y estoy siendo confrontado, pero mi amor no cambia por ese ser. Continúo adelante, sigo amándolo, sigo anhelándolo, sigo deseándolo con cada parte de mi ser. Sigue siendo el codiciable para mi vida, y lo voy expresando y lo voy manifestando en todo tiempo y en todo momento con las personas que Dios me permite. Entonces, ¿por qué y para qué el Señor me confronta o muchas veces nos recrimina a nosotros? Escúchame, para hacerte recordar a ti y a mí que el vínculo entre tú y el Señor es el amor. No puedes olvidarlo. ¿Por qué tú y yo somos confrontados por Dios? Muchas veces a través del Espíritu de su palabra. Porque muchas veces nos sentimos incómodos. Sí, pero el hecho de que nos sintamos incómodos no puede llevarnos a nosotros a tomar el camino de la ley, de la letra solamente, porque si me quedo con la letra solamente, es donde voy a tener un concepto diferente, no solamente de Dios, sino también de los integrantes del pueblo del Señor, de la congregación, de lo que llamamos nosotros iglesia, o más bien de lo que Dios llama iglesia. Entonces el Señor nos confronta y muchas veces somos recriminados para recordarnos a nosotros, a tu vida y a la mía, que el vínculo entre el Señor y cada uno de nosotros es el amor, el vínculo de la perfección. Recuerda, es un ligamento. El enemigo, ¿qué nos hace entender a nosotros cuando somos confrontados por Dios? ¿O qué es lo que quiere el enemigo? Que nos desvinculemos, o sea, que ya no estemos ligados al Señor. Pero es lo contrario. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando nosotros somos confrontados por Él? Que el vínculo de la perfección no se rompa, que quede todo el tiempo allí. Y en la medida en que voy siendo confrontado por Dios a través de su palabra y el vínculo no se rompe, es donde nosotros vamos a ir creciendo en ese maravilloso conocimiento, en ese glorioso conocimiento de nuestro Señor. A entender que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que ella hizo a través de cada uno de nosotros,
por esa gracia maravillosa. Y no puedes olvidar que la vida de gracia es: te amo sin que lo merezcas. ¿Te das cuenta? Esa es la vida de gracia. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Nos ha amado a nosotros cuando nosotros más lo habíamos despreciado. Nos ama a nosotros, nos manifiesta su gracia cuando lo que merecíamos era la perdición eterna. Entonces, Él nos ama a nosotros sin que nosotros muchas veces lo merezcamos. ¿Te das cuenta? A esto se le llama la vida de la gracia del Señor. Entonces, en el plano, tenemos que entenderlo, de la confrontación, en ese terreno, en ese plano de la confrontación, la verdad se pone en un máximo de plenitud. No puedes olvidarlo, porque esto lo vamos a seguir hablando durante estos días que Dios nos vaya permitiendo a nosotros. Entonces, en el plano de la confrontación, la verdad se pone en un máximo de plenitud. Escúchame esto para que aprendamos a descansar en los brazos de nuestro Señor, a reposar. No podemos buscar nosotros en nuestras fuerzas que se merezca el amor nuestro a otros. Cuando yo quiero hacer eso en mis propias fuerzas, de buscar que se merezcan mi amor o tu amor en nuestras fuerzas, vamos a entrar en el camino de la ley, de la letra, del esfuerzo humano. Entonces no podemos buscar que se merezcan el amor nuestro. Es una decisión, recuerda. Dios lo que está es anhelando que entendamos es que debemos decidir amarlos tal cual son, como sean las personas. Cuando yo trato de hacerle entender a la otra persona en mis propias fuerzas, de buscar que se merezca el amor nuestro, no voy a disfrutar de esta vida. Y puede que esté más adelante viendo fallas en el poder de Dios y empiece a tener un concepto desdibujado de nuestro Padre eterno en gloria, de que Dios me confronta pero no me ama, de que Dios me recrimina pero ya no siento que Él me ha olvidado, siento que me dejó a mí allí. Entonces escucha esto: no podemos buscar que se merezcan el amor nuestro, sino que necesitamos tomar una decisión. Debemos decidir amar tal cual son las personas. El amor es una decisión. Eso fue lo que hizo el Padre en el Hijo y por su Espíritu. Fue una decisión. Fue una decisión. El Padre tomó una decisión que le costó absolutamente todo: la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Y escúchame, por favor, escúchame esto con cada parte de tu ser. Yo no puedo seguir buscando que se merezcan el amor que yo estoy dando. Yo lo que necesito es tomar una decisión, como la tomó Dios el Padre con su Hijo por medio de su Espíritu, y es amarlos. Decido amarlos tal cual son y punto. Y de esto es lo que se trata, el vínculo de la perfección. ¿Te das cuenta? ¿Dónde triunfa el amor? Donde fracasa la ley. No lo puedes olvidar. La ley fracasa donde el amor es exaltado. Y el amor, recuerda que no es un sentimiento. Aquí el amor no habla de algo, aquí el amor habla de alguien. Entonces la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para desechar lo que Dios ya ha santificado? ¿Te acuerdas del apóstol Pedro allá en Hechos capítulo número 10? Vamos allá un momento y vamos a estar viendo algo que le sucedió al apóstol, que muchas veces nos sucede a nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para desechar lo que el Señor ya santificó? O sea, a la hora de amar es tomar una decisión, tal cual son y punto. Y te vas a dar cuenta que en la medida que voy tomando esas decisiones en el Señor, con el Señor y por el Señor, te vas a dar cuenta que Dios va a empezar a transformar un montón de circunstancias que nosotros traíamos en la mente y en el corazón, referente a circunstancias, referente a conceptos, referente a un montón de cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, preciosa iglesia del Señor, en esta tarde. La importancia de nosotros sentirnos amados por el Señor, aún cuando somos confrontados, aún cuando somos nosotros recriminados, como el Señor nos está hablando a nosotros en esta tarde.
Tú tienes que entender que el Señor no está enojado contigo, que eres valioso, que eres valiosa para el Señor. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para desechar lo que el Señor ya ha purificado y santificado? Hechos capítulo 10, ahí está Pedro y ahí está Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mire todo el trasfondo que se encuentra allí. Pedro tiene un éxtasis, ve un lienzo desde el cielo que desciende atado de las 4 puntas y que es bajado hasta la tierra. Empieza a ver todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. La voz que aparece allí, que es revelación, le dice, levántate, Pedro, mata y come. O sea, allí está el Señor queriéndolo sacar de la ley. Porque recuerda que en la teología de Pedro, él, cuando está teniendo ese éxtasis, él está pensando en Levítico 11 acerca de los animales impuros, la letra, la ley. Y recuerda que la ley fracasa cuando el amor triunfa. Y ahí está el amor hablándole, levántate, mata y come. Entonces Pedro le dijo a esa voz, a esa revelación, le dijo no. Mira la religiosidad, le dijo no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y viene otra vez la voz por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí le mostró animales, pero no le está hablando de animales. Aquí la enseñanza no es de animales, sino de naciones paganas, gentiles, como sucedió precisamente con Cornelio. Tú sigues viendo toda la historia y te vas a maravillar que Pedro quedó totalmente maravillado cuando dice allí en ese mismo capítulo 10, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, sino que de cada nación se alegra del que le teme y hace justicia. Y esto es lo que el Señor anhela y desea. Ahora el Señor lo que hace es confrontar a Pedro, lo confronta con amor, lo sigue amando y derrama su amor, el vínculo perfecto, para que no haga acepción de personas con Cornelio, porque Dios no las hace absolutamente con nadie. Este es el vínculo perfecto. Y yo necesito estar pegado a Él para que ese vínculo realmente se establezca y cobre fuerza en todo tiempo y en todo momento. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para desechar lo que ya ha sido santificado? Recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios por medio y a través de la ley, lo que está sucediendo es que nos estamos desconectando fácilmente de Él. Si el Señor nos está hablando de un vínculo perfecto, cuando yo me conecto, me relaciono con Dios a través de la ley, de la letra, quedo totalmente desvinculado. Totalmente desvinculado.
Y el Señor nos dijo a nosotros en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Quedo ligado, atado, conectado a ese ser glorioso y extraordinario. Entonces, iglesia hermosa del Señor, cuando una persona se relaciona con Dios por medio y a través de la ley, el riesgo que se corre es que me desvincule fácilmente de Él. Y una vez más, empiece a ver a Dios de manera diferente, y el enemigo va a aprovechar eso para hacerte entender, uy, sí, mira la palabra, miran aquel, mira esto, mira lo otro. ¿Cómo es que Dios les va a hablar a ustedes así si Dios es Dios de amor? Cuidado con esto, porque esto es lo que muchas veces sucede en medio del pueblo del Señor. Dios nos confronta, pero nos sigue amando. Como el Señor dijo en Hebreos capítulo 12, versos números 5 y 6 en adelante, que el Señor nos disciplina y nos corrige a nosotros. Dice, porque nos ama. ¿Te das cuenta? Nos corrige y disciplina, pero no nos quita su amor. Nos sigue amando a nosotros. De hecho, porque nos ama, nos corrige. Porque nos ama, nos confronta. Porque nos ama, enrostra una acción o una actividad en cada uno de nosotros. Nos recrimina, como el Señor nos lo ha estado enseñando esta tarde a nosotros a través de su palabra. ¿Te das cuenta, preciosa iglesia del Señor? Entonces, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo no perfecto, sino de la perfección. Entonces, no podemos seguir relacionándonos con Dios por medio de la ley, porque voy a quedar desvinculado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí, nuestra verdad, no, digamos, la verdad que yo esté viviendo en el momento, cualquiera que sea la circunstancia, jamás va a eclipsar el amor que Dios siente y tiene por ti. No lo puedes olvidar. No importa lo que estés viviendo en tu vida, jamás nada hará que eclipse el amor que Dios siente por nosotros. Recuerda que el Señor se hizo maldito para librarnos a nosotros de toda maldición. Cuando se va estableciendo entonces cosas diferentes en el corazón, lo que se va estableciendo es como un temor, como un miedo. Y si hay miedo, lo que se va a levantar es una gran barrera impermeable al amor del Señor. Y vamos a hacer eso, impermeables, ¿sí?, al amor del Señor. Y Dios quiere que tú entiendas que cuando somos corregidos, recriminados o confrontados por Dios, Él te sigue amando. Él sigue estando contento contigo. O sea, necesitamos ver a Dios de manera diferente. Y para eso es que nosotros necesitamos este mundo glorioso de la cruz. El mundo de la cruz es tuyo. El mundo de la cruz es para ti. El mundo de la cruz es nuestro. El mundo de la cruz es revelación. El mundo de la cruz es iluminación. El mundo de la cruz es el mundo glorioso del amor del Padre por nosotros. Recuérdalo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te das cuenta? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo extraordinario de nuestro Señor. Sobre todas estas cosas, iglesia hermosa de Dios, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando no hay amor, si no hay amor, recuerda, es producto de lo irreconciliado que estoy yo con Dios y conmigo mismo. Y recuerda que el Padre, segunda carta a los Corintios capítulo 5, estaba reconciliando al mundo, ¿sí?, en Cristo, para que nosotros podamos predicar la palabra que se nos dio, la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Pero necesitamos estar en todo esto que el Señor nos ha venido hablando a nosotros. ¿Listo? Entonces, cada vez que Dios nos recrimina, tú y yo necesitamos escoger un camino. ¿Qué anhela el Padre? Que escojamos el camino del Espíritu, lo eterno, que no nos quedemos postrados en el problema, en la circunstancia, no. Que no sigamos pensando que Dios está enojado con nosotros, no. Dios te ama, Dios te anhela, Dios te desea. Eres valioso, eres valiosa, eres importante en el corazón de nuestro Señor.
tan importante, tan valioso eres, hombre, mujer, que costaste la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerda, ya no podemos nosotros seguir caminando en la ley. Nosotros necesitamos seguir caminando en el camino del Espíritu, de la vida en el Espíritu. Porque si camino en la ley me mata, recuerda. La ley me lleva a la letra y la letra es una asesina. Pero cuando camino el camino del Espíritu, el Espíritu me vivifica. Y voy creciendo y voy madurando. Y Dios va ensanchando el corazón para que más de la vida de su Hijo Jesucristo se establezca al interior de tu vida y de la mía. Para esto fuimos llamados, preciosa iglesia del Señor. Fuimos llamados para que entendamos que el amor triunfa donde la ley fracasa. Donde triunfa el amor del Señor, donde nosotros dejamos a los clavados en la cruz. Todas esas maneras, sí, erradas, desdibujadas que tenemos nosotros referente a nuestro Padre. Que cuando Dios nos reprenda a nosotros, o que cuando Dios nos recrimine, o que cuando Dios nos confronte, entendamos que Él no ha dejado de amarte, que Él no está enojado contigo, que no está bravo contigo, que Él lo que quiere es algo glorioso, que nos vinculemos, que nos peguemos cada vez más y más, que nos liguemos cada vez más y más al corazón de Él. Recuerda la vida de la gracia. La vida de la gracia es te amo sin que lo merezca. Esto fue lo que el Señor hizo por nosotros. Y que nosotros entendamos que no podemos buscar que merezcan el amor nuestro, sino es una decisión. Decido amarlos tal cual son y punto. Y cuando tomemos esa decisión y sea una gran verdad de nuestras vidas, te vas a dar cuenta el descanso, el reposo que vas a empezar a experimentar de parte de nuestro buen Dios. Y vamos a estar creciendo y vamos a estar madurando. Y escucha, vamos a seguir en el vínculo. No podemos dejar que el vínculo se rompa. No podemos dejar eso, porque este es el vínculo de la perfección, que el amor, la vida en el Espíritu. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de colocar nuestro corazón en lo eterno, no en lo de acá, no en el problema, no en la circunstancia. Es como cuando un padre confronta o recrimina a sus hijos. ¿Has dejado de amarlo? La respuesta es no. Un padre sabe que su hijo es importante y valioso. Fue confrontado, fue corregido, fue recriminado, pero su hijo necesita entender que su padre le sigue amando. Cuando un hijo en lo natural entiende, bajo la confrontación de su padre, que su padre no le ama o que está enojado con él, es donde el enemigo viene y así nos hace ver lo mismo del Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Y oro a Dios para que nosotros podamos tener corazón para esta palabra, para que le digamos al Señor que nos ayude, que nos dirija, que nos guíe y que nos ensanche el corazón, para que no haya nada ni nadie que nos desvincule a nosotros de lo que el Padre en Cristo Jesús anhela y desea. No puedes olvidar, la ley, el amor triunfa donde la ley fracasa. Absolutamente toda confrontación que Dios nos da a nosotros y nos permite a nosotros es para recordarnos el vínculo de la perfección entre tu vida, hombre y mujer, y el Señor. Cuando somos confrontados es para recordarnos que hay un vínculo que no podemos desconectarnos y desligarnos de Él. Y cuando nosotros vamos entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta cuánto vamos creciendo y madurando en este andar y en este caminar. Que Dios nos dé entonces la alegría en esta tarde, preciosa iglesia, de abrazar esta palabra, de poderla proteger en el corazón y de colocarla en práctica para que disfrutemos y para que nos deleitemos en el amor de este Padre tan glorioso y tan extraordinario, que aunque te confronta y te recrimina, no lo puedes olvidar, te sigue amando y sigue siendo importante para Él. No lo puedes soltar. No está bravo contigo. Él está contento contigo. Eres de mucho peso en el corazón de Él. Padre, queremos darte muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor. En el nombre glorioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria.
Padre, gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Gracias por este tiempo. Gracias por amarnos. Gracias por hacernos entender, Señor Dios de la gloria, Padre, la importancia de ser revestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Por eso cuando tú nos confrontas, tu más grande deseo es que nosotros, Señor Dios de los cielos, no nos desvinculemos, que al contrario seamos revestidos del amor, que es tu vínculo perfecto, el vínculo de la perfección. Padre, gracias por tu palabra, gracias por amarnos, por enseñarnos y por hacernos conscientes de la necesidad de ti en nuestras vidas. A ti, buen Dios, damos gloria y honra en esta tarde. Que tu palabra quede como un sello en cada uno de nuestros corazones. Gracias, precioso Rey eterno en gloria, por tu amor, por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad. Que esta palabra haya cabida en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, en cada hombre y mujer, Señor precioso Dios, en cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. Y gracias por hacernos entender estas verdades tan gloriosas de parte de tu corazón, Señor. A ti damos toda la gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor, y amén. Bendiciones, preciosa iglesia del Señor. Un gran abrazo para todos ustedes. Que esta palabra se quede como un sello en cada una de nuestras vidas. No puedes olvidar que aunque somos confrontados por Dios, Él nos sigue amando a nosotros. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos entonces en nuestra transmisión 5 de la tarde. Entonces queremos animarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar atentos allí. Bendiciones para todos ustedes. Que tengan un excelente resto de tarde con sus casas, hogares y familias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No puedes olvidar que el amor triunfa donde la ley fracasa. Bendiciones en Cristo Jesús.